es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Segundo bloque en la Liga de la Ciencia y le tocó el turno a Pablo, el especialista de la Liga de la Ciencia que más sabe de los subsuelos del país. Tuvo mucho éxito su columna. Estuvo hablando de las provincias geológicas y en redes sociales llovieron comentarios y pedidos, ¿no es verdad? Sí, hubo muchas devoluciones porque Pablo la vez pasada habló de la Puna, un montón de gente le encantó. Y pedimos que nos digan a través de nuestras redes sobre qué querían que hable Pablo, sobre qué provincia geológica querían que hable Pablo la próxima vez. Y mucha gente pidió la Patagonia, que no sé si es una provincia geológica, pero bueno. ¿Y nos trajiste algo de la Patagonia? Bueno, por eso, digamos, la Patagonia contiene muchas provincias geológicas. Acá estamos viendo el mapa que contenía todas las provincias geológicas y fíjate todos los números que incluyen la Patagonia. Claro. Entonces, digamos, para tomar un contraejemplo de lo que fue la Puna bien al norte, elegí una en Santa Cruz, que es el macizo del Deseado. Es el número 14. Es el número 14, que es muy interesante porque tiene cuestiones que tienen que ver con lo geológico muy importantes, porque tienen cuestiones que tienen que ver con lo turístico muy interesante y con lo geopolítico porque están vinculadas de alguna manera con Malvinas. Entonces, digamos, vamos a tener como un popurrí de enfoques para mirar esta provincia. Qué bueno. ¿Por qué macizo? Bueno, macizo es porque tiene digamos, un comportamiento homogéneo frente a los esfuerzos y sus límites están mucho mejor delimitados que otras provincias geológicas. No tenemos gran cantidad de macizos en la Argentina. Uno es el ejemplo, el macizo norpatagónico, y otro es el macizo del Deseado. Pero en otros lugares del mundo obviamente existen, pero en nuestras provincias geológicas son las dos por antonomasia que corresponden a macizos. Bueno, y nos vas a contar un poco sobre la historia, sobre cómo es. Entonces, empezando por el macizo del Deseado, tomando este mapa, está completamente ubicado en la provincia de Santa Cruz. Esa es la primera cuestión que hace una diferencia, por ejemplo, con lo que vimos con la Puna. Si se acuerdan lo que vimos con la Puna, en la Puna lo que teníamos era que teníamos un volcanismo actual muy importante y estaba sobreelevada. Bueno, ahora es como que nos vamos a meter en una provincia geológica que tiene una historia volcánica muy interesante y muy abundante, pero esa historia volcánica es fósil, está ligada a la época de los dinosaurios. Es decir, es un volcanismo que no tiene nada que ver con lo que nosotros vimos con anterioridad. Y de hecho, está muy ligado a la apertura del Océano Atlántico, que eso después lo vamos a discutir. Okay. Bien. Pero, para que quede claro, ahora no hay volcanes en esta región. En esta región no hay volcanes, bien. No tengas ningún porque la vez pasada yo no sabía que había volcanes en la Puna, ahora me quedé con la duda, ¿no? Bueno, si recuerdan la definición de provincia geológica, decíamos que tenía que tener una historia geológica en común, tenía que tener un comportamiento morfoestructural, es decir, hacia la deformación, y tenía que tener una expresión geomorfológica que la distinguiera. ¿Geomorfológica es...? Es decir, el relieve, el paisaje tendría que ser de alguna manera parecido. Bueno, a veces no se cumplen todas las cosas, es como que, digamos, no tenemos el 100%, hay cosas que se comparten con otra provincia geológica. Esta tiene en particular algo que les va a llamar mucho la atención a la gente que ha ido por turismo a Santa Cruz, que es el famoso Gran Bajo de San Julián, que está a 105 metros por debajo del nivel del mar y es el bajo más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo, el quinto en el mundo. Es decir, tiene un atractivo turístico y lo primero que uno podría preguntarse es cuál es la génesis de esos bajos. O sea, claro, ¿cómo se formó? ¿Tuvo Bueno, una depresión? hay distintos tipos de bajos, hay bajos que tienen que ver con tectónica, hay bajos que tienen que ver con otro tipo de razones, pero en este caso lo que sucede es que las rocas que componen el Bajo de San Julián son rocas que son muy fácil de ser, digamos, disgregadas y esos sedimentos ser llevados rápidamente por el viento. Pensá los vientos que tenés en la Patagonia y tenés desde miles y miles de años que está llevando sedimento que lo vas tirando al mar, porque los vientos son dominantemente desde el lado cordillerano. Entonces, no es el único bajo, hay un montón de bajos, hay unidades geológicas que llevan los nombres de los bajos, pero este es el bajo por antonomasia, digamos. ¿Y cuántos metros por debajo del nivel del mar? 105 metros. Claro, es un montón. ¿Y cuán grande es? Y tiene como 10.000 kilómetros cuadrados y el tema es que están interrelacionados, no es que vos tenés un solo bajo, a lo mejor ese bajo está junto con otro y ese otro ya tiene otro nombre, porque es toda una zona de mesetas. Si te acordás lo que era una meseta, era una zona que tenía como un techo plano, ahí es una zona de mesetas y bajos, entonces está toda esa zona interrelacionada, pero este es, por sobre todas las cosas, el objetivo turístico de mucha gente que va a conocer Santa Cruz. Bueno,
Si pensamos en la historia geológica del macizo del Deseado, lo voy a poner en palabras bien planas, digamos. Tenemos como lo que nosotros llamamos basamento, que es como si fueran los cimientos de toda la columna geológica que vas a tener por encima. Esas rocas que son los cimientos de esa columna geológica tienen edades precámbricas y del Paleozoico muy bajo, es decir, de 400 millones de años para abajo. Están sometidas a una serie de procesos tectónicos que transformaron en rocas metamórficas, etc. ¿Y eso a qué profundidad está más o menos? No, eso está aflorando hoy en día. Hoy vos lo podés encontrar en la superficie. Por eso, la historia geológica es tan compleja que ha sacado todo eso a la superficie. Pero vos podés datar las edades de esas rocas. ¿En que se formaron? ¿Se formaron hace 400 millones de años? Se formaron hace o más y el metamorfismo, los procesos tectónicos que las transformaron, terminaron aproximadamente con esas rocas hace unos 400 millones de años. ¿Y por qué digo que son importantes? Porque si mirás acá en este mapa, acá tenés las Islas Malvinas, y las Islas Malvinas, hace muy poco, hay un trabajo publicado en el Journal of Sub-American Earth Science, donde se estudia... ¿El trabajo de Ramos que presentó acá? El trabajo de Ramos que presentó acá en un programa el año pasado, y que yo hablé de una interrelación con la zona de Mar del Plata. Bueno, estudiaron la composición de ciertas rocas que están en Malvinas, y acordate que había toda una teoría geopolítica de que las Malvinas estaban relacionadas con África y que eso llevaba a que pertenecían, digamos, al continente, entre comillas, al continente africano. Y lo que se comprueba es que en realidad hay un montón digamos, de aporte de sedimentos que provienen de la zona del macizo del Deseado. Con lo cual, digamos, la conexión entre las Islas Malvinas y la Patagonia Argentina es indiscutible desde el punto de vista geológico. Entonces, acá vemos como, por ejemplo, sin proponértelo hacer un estudio que tenga que ver con esa relación, a lo largo de los años se fue recolectando información y se fue avanzando en el tema de la investigación con respecto a las edades y a las características de esas rocas, que termina siendo una fuente de uso desde el punto de vista de lo que discutimos con respecto a la soberanía. Claro. Una vez que pasa toda esa historia del Paleozoico bajo, las rocas que siguen con posterioridad son las que están casi en el límite cuando se termina la era paleozoica. Y es el periodo pérmico. El periodo pérmico se caracteriza, entre otras cosas, por tener unas plantas muy particulares que son el grupo de las glosopterídeas, y las glosopterídeas tienen unas hojas... ¿Pero va de cuándo a cuándo ese periodo? El periodo pérmico va entre el Triásico y el Carbonífero, aproximadamente por encima de los 300 millones, o sea, menos de los 300 millones de años. O sea, los más antiguos tienen 300 millones de años. Eso ya es el Carbonífero. El Pérmico es todavía un poquito más joven, pero siempre por debajo del Mesozoico. Acá lo que te tiene que quedar bien claro es que estás por debajo del Mesozoico, que es la gran época de los reptiles y de los dinosaurios y de todo lo que viene después. Eso se formó cuando no había dinosaurios. No había nada de eso. ¿Y cómo eran esas plantas? Tienen unas hojas muy, muy particulares, que son en particular muy grandes. Y lo que te estoy mostrando estos son acá, fósiles de plantas, de hojas. Estos son hojas fósiles, es de la doctora Cariglino, del Museo de Ciencias Naturales Bernardino de Rivadavia. Y ella publica un trabajo que tiene algo muy interesante. Si vos observás, tenés como unos pequeños agujeritos en las hojas. Y fíjate lo que le pasa a las hojas cuando es atacada por insectos, por hormigas, por lo que se te ocurra. Lo que te quedan son agujeritos. Entonces, esta es una evidencia, esto nosotros lo llamamos ignología, es una evidencia de cómo han servido de alimentación a otros, digamos, animales, esas hojas, hace millones y millones de años. Entonces, a partir de un muy buen registro, vos podés reconstruir también en parte un poco más del ecosistema, digamos, no solamente lo que pasa con estas plantas. Claro. Entonces, una vez que terminamos con ese Paleozoico, viene el acmé del macizo del Deseado, que son las rocas que van desde el Triásico tardío, bien tardío, hasta el Jurásico en todo su esplendor. Y acá ahí había dinosaurios, decime. Sí, había y hay. Y además hay algo muy interesante. Si vos te acordás, en otro programa se pasó un video del doctor Diego Paul que habló de Romeo y Julieta. Sí, claro. Bueno, todo eso de Romeo y Julieta va a venir en este periodo Triásico bien tardío, Jurásico, que vamos a ver ahora, con lo cual hay alguna relación entre la excelente preservación de la cantidad de fósiles y algo que le está pasando a la geología que yo te lo voy a contar. Bien. Romeo y Julieta, recordemos, eran dos dinosaurios que los llamaron así. Ah, mira. Bueno, en realidad este es lo que nosotros llamamos un bochón, que corresponde a un dinosaurio muy primitivo, que es del grupo de los prosaurópodos, y todos estos tienen un excelente estado de conservación porque están, digamos, han quedado... ¿Pantano?
¿Cómo? ¿Era un pantano? No, no tiene tanto que ver con eso. Desde aquí en más, no digo esto en particular, desde aquí en más la preservación es impresionante porque lo que hay es caída y lluvia de cenizas y es como si vos hubieras congelado ese material y lo hubieras tapado y hubieras evitado rápidamente que se degradara por oxigenación, por acción de aguas meteóricas, etc. Entonces, la preservación de fósiles es muy grande. En este caso, lo que te estoy mostrando es algo que tiene que ver con este animal del cual estuvimos hablando, que viene de la zona del macizo del Deseado y que si la gente busca en YouTube ese video lo va a encontrar como Romeo y Julieta, porque me tomé el trabajo de ver si estaba y sigue estando, con lo cual lo van a poder ver. Y Pablo, ¿en esa zona hay petróleo? No, bueno, esto es interesante porque... digamos, la Argentina tiene como sus variedades. Todo lo que vos tenés acá es lo que nosotros conocemos como cuenca austral o de Magallanes, que desde el punto de vista hidrocarburífero es la cuenca austral. Hay petróleo en toda la cuenca austral. Lo que tenés acá es la cuenca del Golfo San Jorge, que también tiene petróleo y tiene un petróleo, digamos, conocido desde hace muchísimos años, un petróleo bastante degradado, digamos, que ya está como en una etapa no de máxima explotación, ya ha sido muy, muy explotado. ¿Y esto por qué sucede? Porque acá hay cuencas de sedimentación, mientras que esta zona es una zona volcánica. ¿Y qué pasa si fue una zona volcánica y una zona que estuvo mayormente sobrelevada, no hubo depositación, la temperatura fue muy alta? Entonces, todo lo que acá permitió, de alguna manera, cocinar y madurar el petróleo, en esta zona le jugó completamente en contra. Pero tengo una buena noticia para decirte, que no está el petróleo, pero esta zona lo que tiene es recursos minerales impresionantes. Entonces, a diferencia de lo que tenés a los costados, esta es una de las provincias metalogenéticas más interesantes que tiene la Argentina. En esa provincia metalogenética tenés minerales como la esfalerita, que es el sulfuro de zinc, es donde hay abundantes yacimientos de zinc, y tiene tierras raras o minerales raros como el indio, que se utiliza para las pantallas de LED, para que tengas una idea. En electrónica mucho, ¿no? Exactamente. Acá vemos en estos casos cómo vos ves al microscopio el estudio de estos minerales y lo que tenés marcados son los que se llaman inclusiones fluidas, es decir, gotitas que han quedado adentro de los minerales y que te dan una idea de la paleotemperatura que tenían en ese momento. En este caso lo que tenés son travertinos. Todo el mundo conoce los travertinos que muchas veces están en los frentes de las casas. Bueno, esa interrelación entre esas rocas efusivas y volcánicas y matas microbianas generan travertinos que los estudia el grupo del INREMI de La Plata, especializado fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con cuestiones mineralógicas. Mirá. Y acá entramos a uno de los monumentos naturales más importantes, que es el bosque petrificado, que mucha gente seguramente ha ido, que se caracteriza por tener unos troncos impresionantes, el Cerro Madre e Hija atrás. Todo esto es en el macizo del Deseado. Todo es en el macizo del Deseado. O sea, ya vimos el Bajo de San Julián, el bosque petrificado. ¿Y ese árbol cuántos años puede llegar a tener? Ese tronco, digo. Estos del Jurásico y tienen aproximadamente hasta 1000 años, por lo que se estudia de los anillos de crecimiento. O sea, no, pero 1000 años tenía de edad cuando murió. Exactamente. Pero hoy en día, ¿cuánto hace que está ahí petrificado? Está en el Jurásico, desde el periodo Jurásico. Jurásico, que era, recordame... Más o menos 160 millones de años. Ok. Y esto es muy interesante porque lo que acá ves son huellas. Fíjate el tamaño, 10 milímetros. Estos son huellas de mamíferos. Ah, mamíferos. O sea, uno de los mamíferos más primitivos que se llama Ameginignius, esta huella, que la estudió la doctora de Valais. Después, lo que vemos por encima es el grupo Baqueró, que tiene una cantidad de plantas fósiles impresionantes. Y yo te traje algo para que no veas que todos son fotos. Wow. Es un helecho fósil. Y lo que me interesa un helecho, era la planta preferida de mi abuela. Lo que pesa. Y que me diga... no pesa nada. ¿Y por qué no pesa nada? ¿Por qué no pesa nada? Porque yo me acuerdo de la vez pasada que nos dijiste que eran las que no pesaban mucho eran la Pómex, porque tenía, o sea, cuando se formó había muchos gases que crearon burbujas. No estás muy lejos, digamos. Son rocas, digamos, de origen volcánico y los materiales que la componen, esencialmente cenizas, pesan muy poco. Claro. Entonces, el estado de preservación es excelente. Es hermoso. Acá podés ver... Yo te los voy a pasar rápidamente para que veas la calidad de la preservación de todo el material, que esto es lo que se conoce como Grupo Baqueró. Y finalmente voy a terminar con algo que también es turístico. Está el Valle del Río Pinturas y en el Valle del Río Pinturas está la Cueva de las Manos y la Cueva de las Manos es uno de los atractivos más interesantes que tiene nuestra Patagonia y este es el famoso Valle del Río Pinturas que está exactamente en el borde del macizo del Deseado. O sea que por la geología, por cuestiones geopolíticas o por cuestiones geológicamente puras o paleontológicas, el macizo
macizo del deseado es absolutamente interesante. Qué bueno. Me encantó, ¿Sabes espectacular. que me encanta también que Pablo va citando todo el tiempo a los investigadores argentinos que participaron de los descubrimientos que él nos va mostrando? Me parece que eso está buenísimo. A mí me gusta la noción que tiene de todos los millones y millones de años de historia que hay atrás y que Sí, como ni te hablar. sentís diminuto alrededor de todo eso Sí. que Y sucede. bueno, Es como... y llamamos una vez más, Pablo, ¿querés hacerlo vos? A que nos invite, a que nos... Estaría muy bueno que elijan otra provincia geológica para la próxima que vez. nos digan a través de las redes sociales. Y que por favor recuerden el mapa, que se publique este mapa nuevamente para que puedan Ahí va. elegir. Y bueno, con todo gusto, la que venga. Buenísimo. Y como Excelente. comentario final, agarrándome de Euge, creo que esto también nos, recordando la inmensidad del tiempo que abarca la geología, recordamos también lo diminuto de nuestra vida y hay que disfrutarla, ¿no? Por supuesto, los geólogos lo tenemos muy claro. Que Se van somos de paseo un y- segundito. Un segundito. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Nos vamos y enseguida volvemos con más Gracias La Liga a de la ustedes. Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.